miércoles 28 de agosto del 2024, en el caso identificado como C-167-24, el fiscal Jonathan Festina, por la Fiscalía número 9, solicita control de detención de Luis Miguel Ocampo. Su número de documento es 30.802.692. Pregunta con la defensa del autor de Ángel Mendoza Ceballos. El delito de abuso sexual con acceso carnal en calidad de autores que lleva ante la Fiscalía. Le explico, señor Ocampo, es una audiencia de control de detención, que es una audiencia que se conoce como preliminar, o sea, apenas inicia un proceso penal, es saber solamente si el fiscal tenía algún elemento para detener o no, siendo que el protocolo de procedimiento tiene un estándar exigible de prueba muy bajo porque es sospecha fundada. No se discute acá si usted es culpable, inocente, no tiene nada que ver con eso. Si eso viene de acá, ya su abogado lo va a asesorar correctamente y es el trabajo que tiene que hacer él para llevar adelante. Y luego el fiscal me va a tener que explicar a mí y justificar para convencerme de por qué usted tiene que estar estos 10 días que siguen privado de la libertad. Sí. O sea, algo que demuestre que lo necesita usted sí o sí. Sí. Eso es lo único que se va a discutir acá. ¿Sí? Sí. No tiene nada que ver, si usted me dice viene mentira, no pasó nada. No vamos a debatir eso acá, no hay prueba, no hay ni calificación, no hay nada. Simplemente si estuvo bien y cuál es el justificativo que tiene para que usted siga unos días más detenido. Sí. ¿Sabe? Bien. No tiene participación en el acto. No obstante, si usted me quiere decir algo a mí, como terminan de hablar el fiscal y el defensor, y su defensor lo autoriza, no puede decir algo. Bueno. Señor fiscal, su caso. Muchas gracias, señor juez. Esta fiscalía comparece esta audiencia a los fines de solicitar que se confirme la detención del imputado Luis Miguel Ocampo por un delito contra la integridad sexual, puntualmente un abuso sexual con acceso carnal, que conforme reza el decreto de determinación del hecho, tuvo lugar en la zona sur de esta ciudad, en el barrio Bella Humelia, en un inmueble, con fecha 18 de agosto de 2024 a la 1 de la madrugada, ocasión en la que el encartado abusare sexualmente de su pareja, accediéndola y desplegando violencia física sobre esta, concretamente golpeándolo en todo su cuerpo. La Fiscalía entiende que del relato de la denunciante surge el estándar conviccional para solicitar esta medida. La denuncia da un relato pormenorizado, coherente, detallado y circunstanciado de cómo fueron las circunstancias. Además del relato de la víctima, hay un examen médico realizado por la médico legista asignada a la Unidad de Violencia de Género que describe que efectivamente tiene lesiones la víctima y que estas lesiones son, tanto con la apreciación de la médica como de esta fiscalía, compatibles con la que asegura que se le aplicó en el hecho abusivo. O sea, junto con la denuncia se complementa con observaciones de tipo científico. La médica al final hace una serie de consideraciones que inclusive habla de un posible daño a la salud mental o psicológica, de lo cual deriva la gravedad del caso. Más allá de esto, la Fiscalía entiende que tanto como para acreditar la existencia de un daño a la salud mental o a la psiquis de la víctima es necesaria la realización de peritajes, por lo cual la Fiscalía, aplicando el principio de máxima diligencia y de mayor enfoque investigativo, conforme a las obligaciones internacionales del Estado argentino en hechos de violencia de género como el que nos ocupa, solicita que se confirme la detención del imputado, reiterando que será el estándar probatorio y conviccional a los fines de realizar medidas probatorias pertinentes y útiles con el enfoque de esta gama de delitos en el plazo no mayor de 10 días. Y cuando digo medidas probatorias, para que no quede como una fórmula abstracta o genérica, las medidas son dos. Una pericia psicológica sobre la víctima, a los fines de evaluar tanto las observaciones de la médica respecto a un posible daño, como para verificar vivencias sexuales abusivas o indicadores afines. Y por otro lado, la pericia psiquiátrica del imputado, toda vez que asistimos a un delito contra la integridad sexual con una pena mayor de 10 años, lo que conforme al artículo 82 del Código Procesal obliga al diligenciamiento de esta medida de prueba. No obstante, vale aclarar que hay manifestaciones de la víctima en el expediente que con posterioridad a la realización de la denuncia desvirtúa los hechos, dando una versión contradictoria, o mejor dicho, contraria a la que había expuesto oportunamente,
de lo cual se deriva, o por lo menos la postura de la Fiscalía, que en estos casos se debe optimizar el enfoque investigativo y ahondar en que si sus declaraciones pueden o no estar contaminadas por algún tipo de influencia, injerencia, sometimiento o cuadro de vulnerabilidad que obligue a cotejar la denuncia con testimonio, por lo cual, más allá de estas aseveraciones de la denunciante que en sede fiscal lo ha desvinculado, entiende la Fiscalía que el mejor modo de profundizar la pesquisa es a través de esta medida de prueba, que como dije, es una pericia psicológica, psiquiátrica, está decretada en el expediente, están notificadas al defensor para garantizar el contralor, y la Fiscalía va a hacer que los recursos sean eficientes de modo tal que no se dilate esto más allá de los 10 días en caso que esta señoría confirme la detención, y en su caso con esa prueba optar por las alternativas del artículo 291 o 292. Reiterando que estas medidas de prueba a la luz del hecho, un ataque sexual con violencia en que la víctima manifiesta que tiene temor por el encartado, que el mismo en caso de acceder a algún beneficio carcelatorio va a obstaculizar el avance de la investigación y va a ejercer un grado de influencia o sometimiento o de contaminación sobre la prueba, que hoy fundamentalmente la prueba es la víctima a la que intentamos preservar de estas circunstancias. En función de ello, solicito al señor juez confirme la detención del imputado Campos por el delito de abuso sexual a los fines de realizar estas medidas probatorias. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor. Señor defensor, tiene la palabra para el Sí, bueno, más que nada, muchas gracias. Como lo manifiesta el señor fiscal, me preocupa y yo quiero que después se investigue la figura del falso testimonio, dado que se hace una declaración a primera fase del cual se imputa un hecho gravísimo como un abuso sexual, y posteriormente la denunciante realiza una denuncia en la cual desmiente el hecho, manifiesta que no ha sido abusada, que de conformidad la víctima tuvo relaciones sexuales, y a su vez manifiesta que habló con su madre y su madre fue la que le indicó que era un hecho gravísimo en el cual esta persona supuestamente es imputada. Eso es lo que me manifiesta no solamente los hechos, Miguel, que lo que sucedió, sino también quiero que se deje claro que también estamos en presencia de un falso testimonio, ¿sí? Que es un hecho gravísimo y quiero que se investigue también esto. Por eso también voy a solicitar que se perite los aparatos, los dispositivos, que es celular y demás de la presunta víctima. Y también coincido con el defensor que se hagan las pericias psicológicas y psiquiatras de la víctima para que veamos si estamos en el hecho de una presunta falsa denuncia, ¿sí? Yo también le quería comentar acá en la sala que bueno, Miguel es una persona que hace changa y es el sostén de su familia. Ellos viven en un barrio muy humilde que es Los Médanos, y también tiene a cargo a sus hijos, y uno de ellos tiene un tratamiento médico que lo adjuntaremos a posterior. Pero bueno, la víctima espontáneamente se presentó y se presentó en fiscalía para su detención. Entonces nosotros acreditamos que él va a estar a la disposición de la justicia, pero también yo le hice saber que él tiene una medida de no acercarse a la víctima en caso de que se le dé la libertad, ¿vio? Por eso yo en este acto solicito sí, la liberación, que se le haga saber que no se puede acercar a la víctima, pero también quiero que se investigue a la persona que denunció este hecho por un falso testimonio, ¿vio? Sí, está a su disposición en el Sí, expediente. porque como le indica... ¿Ya tomó el indagatorio, no? Sí, como le ¿Cómo? indica... ¿Ya prestó indagatorio? Sí, como le indica el señor fiscal, él manifiesta que la presunta víctima a posteriori hizo una declaración, y eso me llama mucho la atención, ¿vio? Porque también estamos ante un hecho gravísimo, ¿vio? Él podría acarrear una pena de un hecho que no ocurrió y no fue factible, ¿vio? De un hecho de violación. Así que eso, hacer hincapié en que es un padre de familia, que hace changa y mantiene su familia, y que él está a disposición de la justicia, y se presentó espontáneamente para que se lo detenga, ¿vio? Así que básicamente eso, señor fiscal. Y Diego tiene un hijo con problemas. Sí, yo después le voy a dar la palabra a él, y él va a tener, yo le doy la total libertad en este acto para que él manifieste todo, ¿sabe? Bien.
¿Qué problemas tiene su hijo? Bueno, yo tengo un bebé Bueno, conocemos nosotros ya como fiscal, luego en alguna oportunidad. No. Yo sí tengo un bebé, pero con otra pareja que él tiene síndrome síndrome nefrótico. Él se hincha. Renales. Él lo tiene que llevar al arco todos los meses. Bien. Aquí internado 2 años en el hospital él por todos sus problemas. ¿Y usted con esta chica estaba conviviendo? Ella, la que me denuncia, estamos en pareja, se hace 6 meses que estamos en pareja. Está bien, no diga más nada. Y los fines de semana paso en mi casa, los días de semana en la casa de ella, porque ella tiene una hija más grande que van a la escuela. Y el problema es que... No, ahí no. Hasta ahí no. Hasta ahí no. Bien, doctor. No. No hay problema. Por si estamos en pareja. Ya lo entendí claramente. Conforme lo manifestado por el señor fiscal, lo manifestado por la defensa, en principio, como es algo totalmente inicial en esta audiencia, no se resuelven cuestiones de fondo ni calificaciones legales, simplemente atender en primer lugar a si la detención que llevó adelante la Fiscalía estaba justificada o no desde el punto de vista jurídico, y teniendo en cuenta que a ese momento la Fiscalía contaba con la denuncia de la víctima y el examen médico que coincidía con lesiones compatibles, en principio con la violencia sexual que relataba esa denuncia. Entiendo que esto da la sospecha fundada que existe nuestro Código Procesal para proceder a detener a una persona y en consecuencia la orden de la Fiscalía evidentemente luce ajustada a derecho. Que en relación a la solicitud de la Fiscalía de que le resulte imperioso que el señor Ocampo continúe en privado de libertad a los fines de llevar adelante las pericias que manifestó, igualmente lo encuentro razonable, toda vez que en principio el hecho es un hecho grave, con una pena prevista desde el punto de vista del pronóstico punitivo que debe hacer el juez de control, la pena que se avisó de cumplimiento efectivo, y además existen claros indicios de peligrosidad procesal, cuál es el posible contacto, independientemente de toda restricción que tenga, y de que seguramente usted no lo va a hacer. Pero en mi posición es pensar lo que usted sí podría hacer. Y usted podría intentar revincularse con ella, con la denunciante, digo, volver a tener contacto con ella, si tiene libertad, porque conoce dónde vive, conoce su vida social, los horarios, trabajo, no trabajo, etc. Y de ese modo podría empezar la investigación. De manera tal que en este acto se va a confirmar la detención, sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva de género y la violencia contra la mujer que se había desplegado en principio. Luego sí, el devenir investigativo, como bien lo marca el doctor, a la luz de una retractación, el estándar de actuación que se nos exige a los jueces de control, también a los fiscales, al actuar con perspectiva de género y en casos de violencia contra la mujer, es que ante una retractación se realicen de manera urgente las pericias psicológicas y en sus casos, si lo dispone la Fiscalía Psiquiátrica, para ver casualmente el valor de la retractación, si es espontánea, si está influenciada, etc. De manera tal que celebro la premura y la agilidad desplegada por el fiscal en esta investigación. No siempre se concurre a estas audiencias, que son a 24 o 48 horas de detenido, ya con las pericias diligenciadas, ¿sí? Con lo cual entiendo que hay una muy buena fe de parte de la Fiscalía en arrojar elementos que pongan luz sobre la veracidad de esta denuncia. Y me permito sugerirle, dado que no tengo ninguna injerencia investigativa, también la realización de un informe socioambiental amplio, ¿sí? A los fines de acreditar si es que hay convivencia, si no hay convivencia, si hay los vecinos, etc. De manera tal que se confirma la detención. Esta va a ser una tarea de 10 días. Para que yo me acerque, no se puede poner una pulsera, algo de eso para... En este momento no, los dispositivos electrónicos están previstos para sustituir la medida de prisión preventiva, que sería si hay un paso más cercano suyo a la culpabilidad y existencia del hecho. Sí.
lo cual en este caso yo no me animaría a decir que eso vaya a suceder. Puede que sí, puede que no, porque hay una retractación que dependerá del resultado pericial. Sí. Lamentablemente no, lo único que se lo puede hacer a los fines de que sean prácticas y rápidas las pericias, no sé doctor, que resuelve el doctor, es que usted permanezca en comisaría y no sea trasladado al penitenciario, pero es lo único que ha resuelto el fiscal, lo único que se puede hacer. En lo demás, yo coincido con el fiscal que yo necesito que usted también esté detenido hasta tanto esta situación quede aclarado esto, se termina el acto.